Nehemías 2. Bueno, ahorita vamos a repasar algunos capítulos de Nehemías. Vamos a ayudar y vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Vamos a orar primero, vamos a pedirle a Dios que nos ayude y que su presencia en este lugar sea de mucha bendición. Vamos a orar. Señor, bendito Dios, Padre Santo, le necesitamos de usted. Nuestras vidas dependen de usted, bendito Dios, y necesitamos que su palabra esté transformando la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Bendito Dios, por favor, ayúdenos. Ayúdenos, Señor Dios poderoso, para que su palabra esté hallando en nuestros corazones ese lugar correcto, bendito Señor, que lo podamos recibir y no solamente recibir, sino vivir, que hoy seamos transformados de acuerdo a su voluntad. Bendito Dios, muéstrenos nuestra necesidad que tenemos de usted, Señor. Ayúdenos, ayúdenos, mi Padre Santo, para que nuestras vidas sean revolucionadas, que sean crecidas, que sean transformadas, bendito Dios, y podamos vivir para usted en la verdad y le demos a usted toda la gloria, toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nehemías 1, por favor, hermanos. En el versículo 4. Vamos a leer. Dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios, delante del Dios de los cielos. ¿Qué noticia había recibido Nehemías por lo cual él reaccionó de esta manera? Su ciudad estaba devastada. Y entonces alguien llega y le da un informe a Nehemías y le dice, Nehemías no estaba en su país, no estaba en su nación. Llega una persona y le dice, ¿qué crees, Nehemías? Le dice, ¿cómo están? Pues la verdad estamos muy mal. La verdad allá está todo destruido. Está todo deshecho. Entonces quiero volver a leer el versículo 4. Dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios, delante del Dios de los cielos. ¿Qué pasa, hermano, cuando tú y yo nos damos cuenta de la realidad, de la verdad? ¿De qué realidad y de qué verdad? Pues de cómo es nuestra vida delante de Dios. Así como esa ciudad estaba devastada, muchas veces tú y yo tenemos una situación de una vida no muy de pie, no con ganas de inclusive sostenerse a sí mismo, sino como que uno anda buscando quién le ayude a sostenerse. No podemos sostener a los demás, ni siquiera nos podemos sostener a nosotros mismos. Pero cuando tú y yo nos damos cuenta de esta verdad, de esta realidad, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, ahí en el mundo hay gente que lo que hace es que le pone ¿quién, cómo se llama Ya se me olvidó. Sigo siendo el rey, ¿cómo se llama? Vicente no. José Alfredo Jiménez, ¿no? Pone las de José Alfredo, se acerca a la botella y se pone a tristear y dice, pobrecito de mí. ¿Hay gente de esas, sí o no? O hay otros que lo que dicen, no, pues ya no vale la pena, que no sé qué, y entonces les vienen ideas de suicidio a su mente, ideas de destrucción. Hermano, cuando tú y yo nos damos cuenta de que estamos devastados y que tenemos una necesidad de Dios, lo que tenemos que hacer es lo que hizo exactamente Nehemías. Cuando oye estas palabras, cuando Dios te habla y te muestra tu situación y te muestra tu pecado, no es para condenarte, es para mostrarte que hay algo que hay que corregir en tu vida. Y entonces dice ahí que lo que hace Nehemías es, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué es lo que hizo? Buscó la presencia de Dios. Y es que, hermano, en la presencia de Dios, Dios no te condena. A lo mejor sí te muestra tu pecado, no, a lo mejor, seguro, te muestra tu pecado. Pero te lo muestra no para destruirte, sino te lo muestra para decirte, hay una situación que tenemos que arreglar. Y fíjate que lo habla él así, no te dice échale ganas, sino que lo que Dios hace es que te provee de lo necesario para que tú puedas ser levantado. Hay veces que lo único que nos pide Dios es que dispongamos nuestro corazón y él hace la obra completa. No nos pide que hagamos las cosas, pues sabe que no podemos, hermano. No sé si ya te diste cuenta, pero soltar el pecado no es algo fácil, no lo podemos hacer.
¿Cuánta gente dice, es que yo me propongo hacer esto y no lo hace? Muchas veces nos pasa esa situación. O yo ya no quiero hacer esta cosa, pero lo sigo haciendo. Voy a leer la Biblia todos los días. Y luego se nos pasa un día, luego se nos pasa otro día y ya no. Lo bueno que queremos hacer, no lo hacemos. Y lo malo que ya no queremos hacer, lo seguimos haciendo. Así nos lo describió el apóstol, ¿sí o no? Y entonces, lo que necesitamos hacer no es decir, pobrecito de mí, ya no sirvo para nada, esto de la religión no es para mí, a mí no me funciona. No, hermano, ese es un error. Es más bien, necesito la presencia de Dios en mí. Y al darme cuenta de la realidad de mi vida, lo que tengo que hacer es orar, pero buscando a Dios. No orar como de compromiso de pasada o como si fuera una receta mágica de que me voy a poner en posición así con mis manos cruzadas de rodillas y a ver Dios haz algo. Más bien es, Señor, ¿en dónde estás? Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué ajusto? Abres la Biblia no para conocer historias, sino para conocer a Dios. Y para conocer a Dios, para obedecer su palabra. Hermano, nosotros tenemos una necesidad de Dios y la pregunta es, ¿qué hacemos ante esa necesidad? Decimos, pobrecito de mí, o empiezas a suplir esa necesidad de manera real. A lo mejor tú dirás, es que hermano, yo no sé orar. Bueno, pues busca la manera en la que te acercas a una persona y dices, hermano, enséñeme a orar. A lo mejor tú dices, hermano, yo no sé cómo es eso del ayuno. En el ministerio hubo un hermano que me dijo, hermano, es que yo no sé eso del ayuno. Y entonces preparamos una planeación hablando de cómo es el ayuno y qué es y para qué sirve. Y es decir, el hermano no se quedó con la duda. El hermano dijo, no es que nada más deje de comer, pues eso es pasar hambre, eso no es ayunar. Pero entonces resuelve su duda y entonces empieza a ayunar. Lo que quiero decirte, hermano, es que ¿qué haces ante tu necesidad de Dios? Tienes que suplirla y tienes que suplirla de manera correcta. No por encimita diciendo es que yo no puedo y es que yo no sé y es que no me alcanza, sino suplirla de manera real, bien real, hermano. ¿Por qué? Porque que si tú no suples esa necesidad de manera real, pues nada, ¿qué hubiera dicho Nehemías si no quisiera suplir esa necesidad? Hubiera dicho, bueno, pues pobrecitos de ustedes, pues échenle ganas y pues ya ni modo. No hizo eso. Se puso en la presencia de Dios, ayunó y oró. Nehemías 1:9. Fíjate cómo dice ahí. Pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Dios nos da una oportunidad. No solamente nos muestra el pecado, sino nos da la salida. Dice, pero si te vuelves a mí, ¿a quién llamas a volverse? ¿A quién llamas a que se acerque a ti? ¿A los que están cerca o a los que están lejos? A los que están lejos. Si ya está cerca, ¿para qué lo llamas? Ya está contigo. Entonces, ¿a quién estará llamando Dios ahorita? A nosotros, a ti, hermano. ¿A quién está llamando Dios? A mí me está llamando Dios. ¿A quién está llamando? A ti, hermano, a ti en cada uno de nosotros en particular. No pienses, si volveos, ¿quién volverá? Pues quién sabe quién. No, hermano, aprende a leer la Biblia y entiende que es Dios hablándote a ti, a tu persona. No pienses que es una palabra para Nehemías, no pienses que es una palabra para de historias viejitas. Entiende que la palabra de Dios está viva, no ha caducado y te está hablando a ti. Y entonces esta palabra, hermano, agárrala para ti. Entonces, si os volvieres a mí, es decir, si Dios te está diciendo, si tú volteas tus ojos a mí, entonces dice, y guardares mis mandamientos, pones la mirada en Dios y dices, ok, Señor, te voy a obedecer. Mi sentido de existencia ya no va a ser el trabajo, ya no va a ser lo que sea, sino ahora va a ser obedecerte a ti, Señor. Entonces tú volteas los ojos a Dios. Si vuelves a tu mirada a Dios y vives sus mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, es decir, no importa cuánto te hayas alejado de Dios, no importa cuántas veces
Dios te ha llamado, no importa qué tan rebelde has sido, no importa cuántas veces le has dado la espalda a Dios, no importa, dice, hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré. Dios te quiere recoger de ese lugar en donde estás para traerte a su presencia. Y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Cuál es el lugar que Dios escogió para nosotros? Decía nuestro Señor Jesús, me voy, pero me voy porque ¿qué? Para preparar una morada para ustedes. Es decir, Dios ha escogido un lugar para nosotros. ¿En dónde? En el cielo, en su presencia. Entonces, yo no sé si lo alcanzas a entender. Primero Dios nos muestra nuestro pecado y ante la necesidad del pecado nosotros lo que tenemos que hacer es correr hacia la presencia de Dios. Muchas veces pensamos de manera equivocada, dices, cuando me porte bien me voy a acercar a Dios. O dices, ¿cómo es que me voy a poner a orar ahorita si estoy enojado? Pues por eso mismo hay que orar. ¿Cómo voy a orar ahorita si acabo de pecar? Pues por eso mismo necesitamos ponernos en la presencia de Dios, arrepentirnos y ponernos a cuenta con Dios. Entre más pecado hay en nuestra vida, o más bien entre más podemos entender que hay pecado en nuestra vida, con mayor urgencia tenemos que correr hacia Dios. Porque si te esperas a estar bien para acercarte a Dios, ¿sabes cuándo te vas a acercar? Nunca. Más bien, porque somos pecadores, porque reconocemos que hay pecado en nuestra vida, es que corremos delante de Dios y le decimos, Señor, perdóneme, ayúdeme, levánteme. No he podido hacerlo yo. Porque ahí dice que es Dios quien nos va a recoger, es decir, Él lo hace. Nosotros ponemos la mirada en Dios, disponemos nuestro corazón para obedecer a nuestro Señor y es Dios quien nos recoge, es Dios quien nos trae. Como los niños que les mandan su transporte para la escuela, ¿no? El camión los recoge y los lleva a la escuela. El niño no tiene que hacer nada más que estar ahí, listo a la hora para cuando pase el camión, él se sube y el camión hace todo lo demás. Lo que quiero decirte, hermano, es que tú tienes que disponerte a que la obra de Dios suceda en tu vida. No tenemos que hacer otra cosa más que creerle a nuestro Señor. Dice ahí, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Dios nos recoge y Dios nos bendice porque quiere vivir en nosotros, porque nos quiere transformar. Dios quiere habitar en nosotros. ¿Le vas a dar tú el mando de tu vida a Dios? ¿O vas a seguir creyendo que tú puedes hacer las cosas mejor que la forma en la que Dios lo haría? Tenemos que ser humildes delante de Dios. No te muestras orgulloso. No le pides cuentas a Dios, hermano, es al revés. Es Dios quien nos pide a nosotros cuentas. Es Dios quien manda. Tú no eres quien manda, yo no soy el que manda es Dios. Entiende tu lugar delante de Dios, tú eres chiquitito, nosotros somos chiquititos y Dios es Dios poderoso. ¿Para qué le pides cuentas a Dios? Más bien, le obedeces y le crees y vives en su bendición. Nehemías 4, Nehemías 2 primero, perdón, 2:17. Dice versículo 17. Nehemías 2:17. Les dije pues, vosotros veis el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo,
¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebelaréis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Está la necesidad. Y dice aquí que Nehemías platica sus planes. Y la gente, al escuchar sus planes, dice, entonces, versículo 18, entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, porque Nehemías halló gracia delante del rey, y el rey le dio lo que necesitaba para poder tener esa construcción. Dios le había hablado a Nehemías. Nehemías se había puesto en la presencia de Dios, y cuando Nehemías se presenta delante del rey, él tiene gracia delante del rey, y con esa gracia él recibe todo lo que necesita para que la obra se pueda llevar a cabo. Y cuando él habla de esos planes, dice, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Hermano, necesitamos relacionarnos con la gente de Dios para que cuando, hermano, el tiempo de victorias no es un tiempo en lo que los hermanos reparten sobres. Es un tiempo para que podamos ver la mano de Dios poderosa actuando en medio de nosotros y nos animemos unos a otros y nos demos cuenta que nuestro Dios está vivo. Por eso es bien importante, hermano, que si usted recibió algo de Dios, lo declare y le dé la gloria a Dios. Si esa gloria no se le da a Dios, se llama vanagloria, porque te la quedas tú. Y dirás, por ejemplo, ahorita que daba la victoria hermana Sol, y entonces mi niña estaba enferma de la panza y ella pudo haber dicho o no dar su victoria, y en su mente dirá, ay, bueno, pues qué bueno que ya se curó esta niña, ¿no? Que ya no se chupe el dedo para que no se vuelva a enfermar de la panza. Y ya, ¿quién recibió la gloria? Pues nadie, y se convirtió en vanagloria. Pero si la hermana le da la gloria a Dios, entonces esa gloria Dios la recibe y nosotros somos bendecidos porque decimos, ok, nos podemos acercar a Dios y le podemos pedir por sanidad. Entonces, tú y yo, si nos acercamos a la gente de Dios, Nehemías se acerca a la gente y le dice, les voy a platicar lo que Dios ha hecho en mí. Y cuando Nehemías le declara a la gente lo que Dios había hecho en él, la gente animada dice, ok, vamos a trabajar para Dios. No te separes de la iglesia. ¿En dónde vas a escuchar de las maravillas de Dios? Es aquí en la iglesia. Y no solamente para que las oigas, sino para que sepas que tú también tienes acceso a la gloria de Dios. Tienes acceso a los milagros de Dios. Hermano, tu necesidad expuesta, tu necesidad suplida. Y entre la gente de Dios te animas para que esa necesidad ahora sea suplida de manera sobrenatural. Y seguimos leyendo ahí que vino un Sanballat y un quién sabe quién es a querer echar abajo eso. Claro que el diablo va a querer meter su cola y va a querer destruir sus planes. Quiero volverlo a leer. Versículo 19, pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías, el Seromonita y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? No sé si te haya pasado. ¿A poco vas a ir a la iglesia? ¿A poco te vas a poner a orar? ¿A poco estás leyendo la Biblia? ¿Qué estás leyendo? La Biblia. Ah, ¿cómo crees? ¿Tú lees la Biblia? ¿Te ha pasado eso? Están haciendo escarnio de ti. Y dice, os rebelaréis contra el rey, y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis ni parte, no tendréis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. ¿A poco vas a ir a la iglesia? Claro que voy a ir a la iglesia, porque tengo una necesidad de Dios en mi vida y Dios me ha estado ayudando. Oye, ¿por qué ya no has venido aquí con los cuates a echarse las chelas? ¿O qué es lo que está pasando contigo?
Si tú le dices, es que he estado ocupado, hermano, lo estás haciendo mal. Pero si tú le dices, ¿sabes qué? Dios está haciendo algo en mi vida y ese algo que está haciendo es poderoso. Es más, te invito, vente, vamos a conocer a Dios. Nah, ¿cómo crees? Ahí nada más te engañan o no sé qué. Y empiezas tú a dar tu testimonio. Empiezas a hablar de las maravillas que Dios ha hecho en ti, porque el que te quiera alejar de Dios no es la persona, es el espíritu que está dentro de esa persona, es un demonio, pues. El que te quiera alejar de Dios. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestros enemigos no son las personas. Nuestro enemigo es el diablo y a él es al que tenemos que atacar. Cuando una persona te está alejando de Dios, entiende que no es la persona. No te enojes contra la persona. Entiende que esa persona está atada y que necesita ser liberada y pelea en contra de ese demonio, pero a favor de esa persona. Busca que esa persona se salve. Y entonces tú le dices a Dios, Señor, ayúdeme, porque tengo un conocido, un amigo, un familiar que me está haciendo escarnio y yo quiero que esta persona se salve. Y entonces empiezas a pelear en lo espiritual. Dice ahí, le dice, ustedes no tienen ni parte, ni memoria, ni nada que ver con esto. Así es que vas para allá, diablo cochino, y véngase para acá, mi amigo, mi persona, a conocer a Dios. Hermano, hay escarnio sobre nuestras vidas, se burlan de nosotros. No importa, no importa, hermano. Tú lo que tienes que hacer es creerle a Dios. ¿Qué hubiera pasado si Nehemías hubiera dicho, ay, sí es cierto, pobrecito de nosotros, ni podemos levantar el muro? Pues no se hubiera hecho nada. Y el muro derribado. Y la gloria de Dios, pues no la hubieran podido ver. Pero le creen a Dios. Y le dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. En Dios confiamos y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros, aquí es cuando se dirige al diablo, porque vosotros no tenéis ni parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Esta es la manera en la que tú y yo tenemos que vivir. Nuestras necesidades suplidas en Dios. Y cuando se burlen y nos quieran atacar y nos digan, es que ya no te da tiempo, es que antes eras así y ahora estás peor y no sé qué, no tienes parte ni suerte conmigo. Dios es quien me está guiando. Nehemías 4:6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar. Porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar. ¿En dónde se animó el pueblo? En la presencia de Dios. Si tú y yo seguimos en la presencia de Dios, vamos a seguir teniendo el ánimo para seguir creyéndole a nuestro Señor y que su obra se edifique en nosotros. No permitas separarte de la iglesia. No te permitas separarte de los hermanos. Si tú no tienes una relación con la gente de la iglesia, busca tener esa relación. Busca que tus amigos, que tu gente con la que pasas tiempo sea aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque nos animamos unos a otros y nos bendecimos y nos ayudamos. Y vemos cómo podemos caminar y seguir animándonos y la obra se sigue edificando en cada uno de nosotros, hermano. Dice, se levantó el muro porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y Nehemías 6:15. Ahora que te digan si leíste Nehemías, le dices, leímos hasta el 6. Nehemías 6:15 dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Con ánimo se levantó hasta la mitad, perseveraron y el muro fue terminado. Y cuando el muro fue terminado, los enemigos, en lugar de ir a hacer escarnio, ¿qué dice ahí? Temieron. Y después la gente te va a decir, oye, tú que estás cerca de Dios, ¿no le podrás decir que me ayude con esto o con aquello? ¿Te ha pasado?
Porque Dios pone a cada quien en su lugar. Y no es que nosotros nos exaltemos y humillar a la gente. Dice aquí que ellos fueron los que se sintieron humillados, no que ellos humillaron a sus enemigos. Ellos se sintieron humillados. Entonces lo que tienes que hacer es tomarlo de la mano y decirle, vente, vamos a conocer a Dios. Y le enseñas a orar y oras por él y oras con fe y buscas que reciba un milagro y que Dios edifique un muro ahora en él. Que Dios lo salve. Porque ahora ve él su necesidad. Esta persona que hacía escarnio, ahora ve su necesidad. Y su necesidad expuesta dice, ¿qué hago? Pues lo mismo que nosotros. Acércate a Dios, conócelo, créele y que ahora su obra sea edificada en ti. La obra de Dios en nosotros se completa. Somos salvos, le creemos a Dios, seguimos avanzando. Y la gente de vernos dice otra escritura, vamos a ser tierra deseable. Es decir, la gente nos va a preguntar, ¿qué pasó contigo? Si yo me acuerdo cuando eras así y así y así, ahora ya te veo bien diferente. Ahora ya te veo con ánimo, ahora te veo con ganas de vivir, ahora te veo fuerte. Antes te enfermabas y ahora ya no. ¿Qué ha pasado? Le das testimonio de lo que Dios ha hecho en ti. ¿En qué etapa estás, hermano? Porque hay que seguir avanzando hasta traer a otras personas a los pies de Cristo. No podemos nosotros quedarnos quietos, sino mantenernos en la presencia de nuestro Señor. Invitar a la gente a que se salve, a que conozca a Dios para que sea salva. Nehemías 9, versículo 1. El día 24 del mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando la obra de nuestro Señor está en nosotros, sigue avanzando? Dice allí que primero ya se habían apartado, dice se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. ¿Qué querrá decir esto para nosotros? Que los del pueblo de Dios, así es. Cuando alguien está ahí buscando alejarte de Dios, lo que tienes que hacer es cortar con eso, cortarlo. Ayer decían en el ministerio, si está la amiguita de la chismosita, dile, ¿qué crees? Estoy conociendo a Dios y ya no puedo tener esa relación contigo de comernos a la gente en el chisme. Más bien vamos a hablar de Dios. Ah, ¿cómo crees que guau, guau, guau? Ok, entonces, pinta su raya, vas para allá y vámonos para acá. Te tienes que alejar de lo que te aleja de Dios, evidentemente. Y te tienes que acercar a la gente de Dios. Volvemos a leer, el día 24 del mes se reunieron los hijos de Israel. Cuando dice los hijos de Israel se refiere al pueblo de Dios, es decir, se refiere a ti y a mí. Y en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, es decir, humildes delante de Dios, dice, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, cortando malas amistades. Dice, y estando en pie, ya que estaban listos, ¿qué dice ahí que hicieron? Confesaron sus pecados. ¿Para qué se confiesa el pecado delante de Dios? Para que nos los perdone. No es para presumirlo, evidentemente. Es para que Dios nos perdone ese pecado. Dice que el pecado que no se confiesa no se perdona. Pero el pecado que se confiesa es el pecado que se perdona. Los confiesas delante de Dios. Dice, y confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres y puestos en pie en su lugar, leyeron
el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. ¿Por qué confiesan pecados después de leer la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios te muestra quién eres. Sin Dios, ¿cuántos se creían buenos antes de venir a la iglesia? A ver, hace su mano. Yo me creía bueno. Y cuando empiezas a leer la Biblia, ¿qué dices? No soy bueno, soy el peor. Entonces dice, primero llegan y confiesan sus pecados. Señor, perdóname porque esto y otro. Y luego dice, se pusieron a leer la Biblia y dice, Señor, ¿qué cree que se me pasaron estos otros? Ni sabía que también esto te ofendía, ni sabía que esto también era pecado, ni sabía que también tenía que arrepentirme de esto otro. Confiesa tu pecado delante de Dios. Lee la palabra porque si no, ese pecado se va a esconder. Es más, te va a hacer sentir que eres bueno o que no es tan grave o que no eres tan malo y luego pasas a ser bueno. Pero cuando confesamos nuestros pecados, cuando leemos la Biblia, cuando nos presentamos delante de Dios, Él nos va a mostrar, pero no para condenarnos. ¿Te das cuenta cómo ha sido el proceso? Hay una necesidad que tú y yo reconocemos y lo que necesitamos es ponernos a la presencia de Dios. Una vez que esa necesidad la reconocemos, estamos a la presencia de Dios, Dios nos empieza a restaurar. Asistimos a la iglesia, tenemos comunión con los hermanos para ser animados, le damos gloria a Dios. Viene el diablo a querer meter su cola y tú más bien al diablo lo atacas, pero a la persona buscas que se salve. Y estando en la iglesia, la obra de Dios sigue creciendo, porque entonces empezamos a tener la disciplina de leer la palabra de Dios, confesamos nuestros pecados y confesamos otros pecados que ni siquiera sabíamos que existían. Es el crecimiento que Dios quiere darnos, hermano. Que no nos quedemos chiquitos, que no nos quedemos atrás, sino que avancemos, porque nuestro Dios tiene cosas buenas para nosotros. No importa, dice, qué tan lejos se haya sido, yo te quiero recoger para traerte a la presencia de nuestro Dios, al lugar que Él tiene preparados para nosotros. Proverbios 24, 16. Dice la palabra de Dios. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Una vez que ya estamos restaurados por la presencia de Dios en nuestra vida y que nuestros pecados son confesados, no estamos exentos de volver a caer, pero no practicar el pecado, sino caer, que se te va, que, que te distraes, que bajas la guardia. No, ya no es que estás buscando pecar, sino que de repente se te va el patín, pues. Pero entonces dice ahí que el justo, fíjate que habla del justo. ¿Quién es justo? ¿Y cómo es que somos justos? Porque Jesús nos ha justificado. No somos justos por lo que nosotros hemos hecho. Somos justos por la obra de Dios en nuestras vidas. Somos justos porque el muro fue levantado hasta la mitad porque había ánimo y somos justos porque después se terminó la obra. La justificación no las da Dios. Es un milagro que Dios hizo en nosotros. Nos justificó. Entonces, si somos estas personas ya justificadas, salvos, y nos resbalamos y nos caemos, dice ahí, cuando cayere, perdón, porque 7 veces cae el justo, pues tú y yo, y vuelve a levantarse. Cuando caigas en pecado, pues nos levantamos y seguimos para adelante. Oramos, nos arrepentimos. Los impíos caerán en el mal. Nosotros ya no somos de los impíos. Si tú no has experimentado a Dios, hoy es un buen día. Hoy podemos orar para que empieces a dar ese primer paso y darle gloria a Dios con tu vida, de que Él gobierne en ti. Si tú ya has sido justificado, ¿ok? Y hay pecado por el cual te resbalaste, hoy venimos a la presencia de Dios y le pedimos perdón. Y última escritura, segunda de Crónicas, versículo 15, 7. Segunda de Crónicas 15, 7. Dice ahí,
Pero esforzaos vosotros. ¿A quién le llama? Pues a nosotros. Dios te está pidiendo que te esfuerces. Que te esfuerces, hermano, que te esfuerces. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos. O sea que aunque te canses, no porque estás cansado, tienes pretexto de desobedecer o tienes pretexto para ya no hacer lo que te corresponde. Dice, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan en vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. El trabajo que hacemos para nuestro Señor no es en vano. El trabajo que Dios está haciendo en nuestra vida no es en vano. Hermano, no eches a perder la obra de Dios en tu vida. Esfuérzate. No, hay gente que yo me dedico a dar clases. Yo soy maestro en una escuela. Y entonces hay veces que los chamacos faltan. Y entonces se presenta al día siguiente y le digo, ¿tu tarea? Me dice, pues es que falté. Le digo, ¿y eso qué? Pues es que como falté, no me enteré de la tarea. De todas maneras, la tarea se entrega hoy. O sea, creen que porque faltaron, están exentos de entregar la tarea. ¿De dónde sale esa idea? Ay, pues es que estoy cansado, entonces por eso ya no voy a orar. Es que estoy cansado y entonces por eso ya no voy a leer. Es que no sé qué y entonces por eso no voy a ayunar. Y es que está lloviendo y por eso no voy a ir a la iglesia. Hermano, la presencia de Dios es nuestra necesidad más grande. No hay necesidad mayor a la presencia de Dios en nuestra vida. Porque todo este mensaje empieza y funciona con la presencia de Dios en nosotros. Saca a Dios de este mensaje y nada tiene sentido y nada funciona. Porque entonces nos tendría o nos podría detener el que nos da flojera, el que estoy enojado, el que no lo siento, el que no quiero, el que estoy ocupado. No, hermano, al revés, al revés. A ver si a ti te dijeran, cada vez que vengas a la iglesia se te va a dar un billete de 500 pesos, ¿vendrías sí o no? No a la iglesia, a cualquier lugar. Ven a recoger 500 pesos, ¿vas o no vas por ese? Pues sí, es que está lloviendo, por eso no voy a ir por mi billete de 500 pesos. No, ¿verdad? Llegas empapado y recoges tu billete de 500 pesos, ¿sí o no? Bueno, si 500 pesos nos mueven, ¿por qué no nos mueve la presencia de Dios? Es que la presencia de Dios la puedo conseguir, hermano, aquí es en la iglesia, en donde escuchamos las victorias, en donde nos animamos unos a otros, en donde vemos la mano de Dios moverse. Allá afuera, hermano, Dios no habló de personas dispersas. Dios habló de una iglesia, y en esa iglesia es donde Dios se mueve, en donde suceden los milagros, en donde escuchamos a Dios y en donde nuestras vidas son cambiadas. 500 pesos son nada. ¿Cuánto te van a durar 500 pesos? ¿Un mes? ¿Un día? ¿Una tarde? ¿Invitas a alguien al cine y te dan tu cambio? ¿Verdad que 500 pesos no dura nada? ¿Y por 500 pesos sí te mueves? ¿Por qué por la presencia de Dios no? Esfuérzate, esfuérzate, hermano. Dios te está diciendo, todo esto va a funcionar, pero con la presencia de Dios en tu vida. Esfuérzate, no importa que te estés cansado, levántate, abre la Biblia y ponte a leer. Y cuando Dios te muestre tu pecado, arrepiéntete allí y pídele perdón a Dios. Y de vuelta vuelve a leer la Biblia y de vuelta vuelve a arrepentirte y permite que la obra de Dios sea perfeccionada en ti. Nada de esto va a funcionar sin la presencia de Dios. Esfuérzate por buscar la presencia de Dios en tu vida. No hay manera de lograr nada de lo que hemos estado platicando si no está Dios allí. Por eso, hermano, que no te sea fácil dejar de orar. Que no te sea fácil dejar de leer su palabra, que no te sea fácil faltar a las reuniones en donde se comparte la palabra de Dios. Necesitamos la presencia de Dios.
Dios nos va a tomar y nos va a recoger. Dios nos va a justificar. Dios nos va a perdonar. Dios nos va a restaurar. Dios nos va a dar las armas para luchar en contra del diablo. Pero si Dios está con nosotros, no puedes enfrentar al diablo tú solo. No puedes creer que te vas a ganar el cielo. Nadie se gana el cielo. Es Dios quien hace ese milagro. Así es que, hermano, esfuérzate. Vamos a ponernos de pie. Esfuérzate en compartir la palabra. Esfuérzate en dar tu testimonio a otras personas. No nada más el día del evangelismo, todo el tiempo. Esfuérzate en conocer y experimentar al Espíritu Santo. Esfuérzate en ser sensible a la palabra de Dios. Esfuérzate en obedecer a Dios. Esfuérzate en poner tu fe en Cristo. Sé consciente de la presencia de Dios y busca tenerla en tu vida. Hermanos de la alabanza, hoy, hermano, tenemos esta oportunidad de tener la presencia de Dios en nuestras vidas, de creerle a Él, de avanzar hacia nuestro Señor. Va a venir Zambalat y te va a decir: ¿a poco vas a esforzarte en leer la Biblia? ¿A poco te vas a levantar más temprano nomás para orar? Y tú le vas a decir: no tienes ni parte, ni suerte, ni voto, ni nada que decirme, porque Dios me está prosperando, porque Dios me está ayudando. Si estás bien cansado, ¿a poco vas a ir a la iglesia el viernes en la noche? No me digas nada, porque yo estoy con Dios y aunque esté cansado voy a ir para allá. Hermano, vamos a hacer tratos con Dios. Este es el momento más importante, ya lo hemos dicho varias veces. El momento más importante está a punto de suceder porque es el veredicto que hacemos de lo que hemos escuchado que nos va a llevar a hacer tratos con Dios. Pero el trato que hagas, respétalo, por favor. Respétalo, respétalo. Es un tesoro lo que Dios te está dando ahorita. Y no puedes permitir que ese tesoro te lo roben. Los tesoros, pues se atesoran, se abrazan, se cuidan, no te los roban. O no fácilmente. Te tienen que dar una patiza para que te quiten tu tesoro. Imagínate si eres padre o madre, que estás caminando con tu hijito o hijita chiquitito y que te lo quieren robar. ¿Qué haces? ¡Ay, me lo robaron! No, ¿verdad? Te conviertes en una fiera. Y antes de que te puedan robar esa personita, tú ya le diste una patiza y a lo mejor te rompió en el brazo, pero se quedó contigo. Porque es un tesoro. Y lo que Dios te ha dado ahorita, hermano, es un tesoro. Si Dios ahorita, si el Espíritu Santo te conviccionó de que tienes que ajustar en tu vida, ese es un tesoro y no permitas que te lo roben. Sino pelea, pelea con fuerza, esfuérzate, dice la palabra de Dios, esfuérzate. Y créele a Dios. Es que, hermano, si Dios te habló, pasa al frente aquí y vamos a orar juntos.